La fe es el agua, la religión, el vaso. Glenn Doyle. Esto es Ligera de Equipaje. ¿Cómo están ligeros, ligeras? Una entrega más donde vamos a definir varios términos y a veces a mí me entran estas dudas de las cosas que decimos y qué significado tienen, no nada más en el diccionario, sino en nuestra mente, cómo las detectamos y qué sensación nos da, y es por eso que de repente surgen estos capítulos. Pero si tienen un tema ustedes que necesiten que investigue o que literal confronte con ustedes, escríbanme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Ligera de Equipaje y en Instagram me pueden mandar mensajes directos como @liger_de_equipaje. Les recuerdo que también pueden apoyar, mecenar este proyecto. No creo que mecenar sea una conjugación, pero ustedes síganme la corriente en Patreon. Es una plataforma donde pueden encontrar proyectos de todos los estilos, colores y sabores y apoyarlos con una mensualidad que nos ayuda a seguir creando y que nos ayuda a promocionar y hacer muchas cosas para que cada vez vaya mejorando tanto la calidad como la cantidad de este contenido. Y es así como después de este capítulo Religión, Secta y Culto, pueden irse directamente a Patreon, los que ya están inscritos, para conocer las religiones más diversas o más propositivas del mundo, así lo voy a decir. Vamos comenzando. Todos escuchamos estas palabras todo el tiempo. Hablamos de religiones, hablamos del culto, hablamos de secta, y pareciera que conocemos el significado o la diferencia y el uso de los mismos, porque no nada más nos convencemos a nosotros, sino que a veces el mexicano promedio, y ustedes que me escriben de otros países, sobre todo mis amigas que están en Alemania pero que son mexicanas, no nos atrevemos a preguntar, ni a cuestionar, ni a nadie decimos, sí, claro, sí, sí, claro. Pero, ¿de verdad conocemos estas definiciones, cómo se usan y cómo se aplican a la vida? Vamos a empezar con definiciones, Ligera de Equipaje, y esto no lo digo yo. Ojalá fuera tan culta para decirlo yo. Esto lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimiento de veneración y temor, fíjense qué interesante, veneración y temor hacia ella, o sea, hacia la divinidad, de normas morales de conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de oración y el sacrificio para dar culto. Desde aquí empezamos con, pues no inconvenientes, con oportunidades, vamos a decirlo así. Fíjense cómo aquí define culto y ahorita vamos a dar sentido a esto. Ahora, si se fijan aquí, hablamos de veneración y temor hacia una deidad o deidades, de normas morales, tanto de uno solo, del su mismo, del mí mismo, como cómo nos comportamos en la sociedad y las prácticas rituales. Hay personas que también nos da un poco de susto decir, es que es un rito, porque nuestra mente así se va a rito satánico. A ver, si bien el satanismo es otra religión y es otro conjunto de creencias y quizá temores también, un rito es las cosas que hacemos diario. Un rito que tenemos la gente católica, que nos nacimos católica o que nos hicimos católicos en el camino, es persignarnos. En la mañana, a la hora que santiguamos o hacemos la señal de la cruz, sí lo estoy haciendo en este preciso instante porque yo sé que no me están viendo. Eso es un rito. Entonces, hay que tener la definición de las palabras, no el miedo a las palabras. ¿Qué es una secta? Es una doctrina religiosa e ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Y es bien importante que nos quede este concepto claro desde el principio, porque vamos a ver un claro ejemplo de lo que es esto. Doctrina religiosa e ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Es una ramita, es otra raicita, es quizá el tronco de mismas creencias, pero se van cambiando ciertas cosas, entonces se convierte en una secta, esta separación, este cisma. Es una comunidad cerrada, esta es otra definición, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en el que los maestros
guías, gurús, llámenle como querramos, ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Fíjense cómo en esta definición, muy diferente a la de la religión, ya estamos metiendo ideas o conceptos bien negativos de que no tienes tú como parte de una secta, ni voz, ni voto, ni voluntad propia. Fíjense qué interesante cómo las definiciones nos van dando estas sensaciones de qué es y qué no es las cosas. Y vamos al último, que es culto. Y dejando fuera todas las acepciones relacionadas con cultura, porque en este capítulo no nos compete, alguien culto decimos que es alguien muy letrado o que es alguien que tiene mucha información sobre artes, y esa es una concepción bien errónea que ya pronto vamos a tratar en un tema. Pero el culto es un conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje a un dios, dioses, lo que sea. Es el honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Entonces, rendir culto es hacer las cosas que hacemos para una deidad, para una creencia. Parecería, yo lo pensaba así, que religión, secta y culto eran como la misma línea, pero que nos quede claro que culto es el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa un homenaje. Y esto puede ser en cualquier religión, en cualquier creencia, en cualquier secta. Es algo que va mucho más que nada más la religión. Ahora, ¿tú qué profesas o en qué crees? Y no necesariamente estas cosas van ligadas. Puede que profesemos la religión católica, pero creemos en una deidad diferente, en la Virgen de Guadalupe, que no es directamente lo que profesamos, vamos, no es una religión ni está peleada, sino que son creencias diferentes, o creemos en un santo que era muy venerado por la abuela, por el abuelo, por la persona que más quisimos, o confiamos en San Judas Tadeo por algún milagro o por alguna cosa que se hizo. Lo que profesamos en cuanto a religión y en lo que creemos no tiene que ser, pero puede ser bien, bien diferente. Aquí las concepciones que de verdad marcan nuestra personalidad, vamos a decirlo así. ¿Por qué cuando hablamos de una secta tenemos una sensación negativa? Y ya sé que les acabo de leer que es algo donde te tienen el control tomado y donde no puedes decidir y donde sigues órdenes, ni siquiera instrucciones, de un líder todopoderoso. Si esa es la definición, nos vamos un poco a creer que estos grupos muy cerrados, con ideas muy locas, que hay una cantidad aún hoy en nuestros días, en los 2020 y tantos, muchos grupos que son bien cerrados, que sí siguen instrucciones, que tienen ciertas tendencias destructivas, por decirlos así. Eso no es nada más una secta. Es como se le norma a estos grupos más pequeños, pero no tiene que ser una connotación negativa o algo directamente negativo. ¿En qué o en quién crees tú? Podemos, y esto es un ejercicio que los invito a hacer, en el momento que algo nos pasa, un susto muy fuerte, una situación muy incómoda, algo que no esperábamos en la vida y que sea negativo, ¿qué dices? ¿Dices, ay, por favor, Dios mío, cuídame? ¿O dices, bendita Virgen de Guadalupe, por favor, protégeme con tu manto celestial? ¿O dices, no, ¿qué me está...? Y yo solita medité para no tener que hacerlo en el proceso de edición. ¿Qué es lo que mueve nuestra alma? ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? Esto es importante saberlo. ¿Y por qué el humano necesitamos creer en algo superior? Y aquí hay unas teorías bien, bien interesantes. Las creencias religiosas ayudan a los seres humanos, nos ayudan a los seres humanos a ordenar y encontrarle sentido a nuestra vida, a traducir el por qué estamos aquí presentes caminando y haciendo las cosas. Los ritos o rituales ayudan a dar puntuación a los hechos importantes o trascendentes de los seres humanos. Y fíjense qué interesante esto de la puntuación. No nada más como punto y coma, sino como todas las signos de admiración o quizá también de interrogación. Cuando tenemos bodas o uniones, cuando hay un bautizo, cuando hay unos 15 años, cuando hay una muerte, cada uno de ustedes que me están escuchando, que estamos a nada de llegar a los 10,000, aunque no lo crean,
cada uno de ustedes que me está escuchando tienen una forma, ya sea ustedes, ya sea su familia, ya sea la familia que ahora forman con sus amigos o con la gente con la que conviven, cada uno tenemos una forma de hacer las cosas. Hay religiones que los funerales, estamos el muertito, nosotros, estamos en la contemplación del cadáver, que por más seco que se escuche, es lo que hacemos al fin y al cabo. En otras religiones nos cuesta mucho trabajo entender que hacen las cosas diferente, porque es diferente lo nuestro, no porque lo nuestro sea lo correcto, sino es lo lógico por lo que hemos vivido, por nuestra historia. Y después nos vamos a la misa, después de la misa nos vamos con un sacerdote a que se entierre el cuerpo, se guarda en una urna, hay otra bendición y eso nos da la puntuación de eso, nos da un cierre, nos da esa sensación de que lo dejamos en manos de algo o de alguien más y eso nos da paz. Cuando tenemos una boda, esa unión, toda una comunidad junta, quizá en un templo o quizá en un árbol o quizá en un círculo, todo ese tipo de cosas, le damos esta puntuación, esta bendición, esta energía junta a este tipo de cosas. Y el humano lo necesita, y el humano lo pide, y el humano lo requiere para darle aún más importancia a las cosas que para nosotros ya tienen una importancia, pues suma, vamos a decirlo así. Los rituales son una constante del ser humano y de los grupos sociales en los que nos desarrollamos. Todos, incluidos los ateos, tienen rituales. Quizá tu ritual es lo que decíamos ahorita, persignarte en la mañana y encomendarte a, inserte el Dios, inserte el santito aquí. Quizá tu ritual en la mañana es abrir los ojos, estirarte en tu cama, hacer una respiración profunda. Quizá tu ritual es tomarte el café para empezar a funcionar. No sé si existe un dios de la cafeína, yo creo que sí, pero quizá ese es tu ritual. Y lo hemos platicado en capítulos anteriores. Psicológicamente, el ser humano es el único animal que tiene costumbres o cosas que le dan sentido y le dan forma a su día y a su vida. Muchos psicólogos piensan que creer en Dios o dioses es una extensión de nuestro reconocimiento, yo agregaría de nuestro ego, como animales sociales, que valida la existencia de otros y de la necesidad de reconocernos pertenecientes a algo mucho más grandes que nosotros. Si yo creo que estoy hecha a imagen y semejanza de un Dios que es vasto y que todo lo puede y es omnipresente, y es omnipotente y es omnibla. Si yo creo eso, creo en mi grandeza o tiendo a mi grandeza o puedo creer que no soy un mortal más yendo al trabajo y regresando todos los días. Esta necesidad de validarnos, de vernos para arriba y de creernos a veces, por eso les digo que en mi muy humilde opinión tiene que ver con el ego, de sentirnos más que otros o que podemos aspirar a más que otros. Esto es lo que la psicología nos dice que el ser humano hace, tiende, y por eso hay tantas religiones y hay tantas cosas que vamos alcanzando o que vamos completando. Esto es importante también en las sectas y en las religiones. Hay ciertos caminos, ciertos pasos, ciertas plataformas que vamos haciendo una y después vamos pasando a otra y después vamos pasando a otra y vamos avanzando en esta línea de santidad, o de autoconocimiento, o de purificación, o de lo que ustedes quieran. Es algo que nos ayuda a dar estructura como ser humano. La simple idea de estar solos y desamparados en un mundo como el que estamos viviendo hoy, y sin algo o alguien, con comillas, que interceda por nosotros, nos da pánico, nos da vacío, nos da desesperanza. El hombre siempre está en constante búsqueda del sí mismo, de el significado de qué somos, quién somos y a dónde vamos, a través de las cosas, de las religiones, de los deportes. Hay gente para la que su religión es el deporte y hacer ejercicio diario y tener las fotos de sus ídolos encima de la cama y tal. Necesitamos esta estructura, necesitamos algo para voltear para arriba y necesitamos creer en algo, en alguien, en alguienes, pero creo que sobre todo necesitamos el apoyo de una comunidad que nos haga sentir pertenecientes y que nos haga sentir, hablando de este vacío, que aunque no estemos yendo a misa todos los domingos,
que aunque no vayamos a la sinagoga, que aunque no estemos con nuestros rezos viendo hacia la Meca 4 veces al día, hay algo más grande que nosotros, hay una comunidad que está ahí y que el día que yo lo necesite, me va a cuerpear, me va a respaldar y va a estar con las puertas, manos abiertas, esperando a que yo regrese. Ahora, una secta, vamos tratando de dejar la connotación negativa al lado y vamos tomando la acepción de comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual. Vamos dejándolo ahí para no estar tan cerrados de mente. Una secta es un movimiento religioso minoritario que normalmente surge a través de otras religiones. Es esta patita de estas personas que a lo mejor tienen una idea diferente y, ojo, un conocimiento casi absoluto de la religión en la que pertenecen y la que profesan, porque solo esa gente que tiene un conocimiento tan profundo de algo puede separarse y puede justificar y puede dar sentido a este tipo de separaciones. Esas personas conocen, tienen idea de lo que es esa creencia que van a generar con los adeptos. ¿Ustedes conocen o tienen idea de alguna secta? ¿O tienen como conocimiento que alguien que pertenezca a una secta? ¿Creemos de verdad que son personas obligadas a hacer algo sin cerebro y que solo se les dan órdenes y las acaten en ese instante? ¿Creemos que esas personas no tienen voluntad y en estas sectas, perteneciendo a estas sectas, solo se les dice qué hacer y no tienen libre albedrío? ¿Creemos en esto ciegamente? Así, esa es nuestra definición de secta en la mente. Les voy a platicar una secta que no nada más conocemos, sino que estamos inmersos la mayoría de los mexicanos promedio. La secta del cristianismo. Esta secta del cristianismo, en un principio y por la cantidad de adeptos que tenían, y así es muy fácil que separemos lo que es una religión y lo que es una secta, las sectas son la minoría separada de una religión completa. Entonces, esta secta del cristianismo, al principio, porque la cantidad de gente que tenía, era vista como una rama del judaísmo. Si se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo fue judío como una rama del judaísmo. Es decir, tenía creencias muy iguales, muy basadas en este ramita, en este tronquito que les decía, y se diferencia por profesar nuevas y distintas creencias. Así sabemos que esta secta se separa y que tiene ciertos cambios, ciertas cosas y ciertas modificaciones en cuanto a celebraciones, en cuanto a fechas, en cuanto a rituales, en cuanto a qué día celebran algo y cuál es la lógica por la que se celebra ese día. Y es importante entender también esto. Tiempo después, el cristianismo fue aumentando en número de seguidores y más seguidores y más seguidores, y así se consolida como una religión. Así llega a ser quizá un poquito, compiten unos otros de cantidad de adeptos, pero el cristianismo logra empatar y a veces subir o bajar, como decíamos ahorita, a los judíos, y eso lo hace otra religión. La secta tiene más poquitos adeptos y la religión más. No tiene una más lógica que otra, no tiene una más peso que otra, no es una más correcta o incorrecta que otra, simplemente deja de ser una secta y se convierte en una religión por la cantidad de adeptos que van hacia esas creencias. Las sectas incluyen creencias bien diferentes, otros líderes espirituales e incluso otros libros sagrados diferentes. Hay muchas veces y hay muchas coincidencias, por decirlo así, en los libros sagrados y en las creencias, y al ratito vamos a escuchar unas de esas. La cosa es que se necesita partir de otro lado o tener una línea diferente para poder tener una religión diferente. Podemos creer en los mismos inicios, pero a lo mejor nuestros rituales o a lo mejor nuestras deidades son un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes de la religión madre de donde provienen y tiene que haber ciertos cambios para que comprendamos que hay diferencias. Para muchos pueden considerar los mismos rituales o la adaptación de los mismos instrumentos o cosas que hacen y
se consideran inadecuados cuando hay estos cambios. Es decir, una persona que profesa la religión cristiana no va a estar de acuerdo en ciertas cosas como lo hacen los judíos. Este cambio de rituales, estas inadecuaciones, porque yo pienso que yo tengo la verdad y al tú hacer las cosas diferentes, me parece que tú careces de la verdad, ahí es donde sale esta connotación negativa. Ahí es donde no comprendemos que pueda ser diferente y que su razón puedan tenerla. ¿Es inadecuado para quién? ¿Bajo qué preceptos? ¿Se acuerdan de esta frase, haz lo que quieras y a nadie dañes? Creo que ahí radica nuestra forma de comprender que puede haber creencias diferentes, que puede haber cosas diferentes, siempre y cuando no dañemos a nadie. Y ahí les va el resumen ligera de equipaje de estos minutos. La religión es un conjunto de creencias de un ser superior o supremo. El culto son los rituales que se practican y la secta es un cisma o un rompimiento minoritario de una religión madre. Y seamos sinceros, pocos son los creyentes que siguen todos los preceptos de su creencia, de su iglesia, de su religión, al pie de la letra. Vamos por la vida tomando a medida y a conveniencia las necesidades que tenemos con el credo que profesamos. Y de adolescentes nos negábamos a ir a misa los domingos. Rezar los rosarios, menos. Las posadas eran fiesta y no considerábamos que tenían que ser una vertiente religiosa y seguirla solo para poder comer tamales. En las vacaciones de Semana Santa hacíamos todo lo que estaba en nuestras manos para no ir a las misas, para no cumplir con los preceptos, para hacer lo que tuviéramos que hacer para no estar pasando horas y horas y horas en estos rituales. Y todo cambiaba cuando nos llevábamos un examen extraordinario y nunca éramos más piadosos. Nunca rezábamos tanto, nunca traíamos el crucifijo bien puesto, nunca lo agarrábamos con las dos manos antes de empezar el examen. Nunca le pedíamos más al Dios, la diosa, los santos, a quien fuera que nos recomendaran para este tipo de cosas. Así somos de convenencieros los seres humanos con estas religiones que profesamos y hay que ser bien cuidadosos con esto. ¿Será entonces que la religión es más bien dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde vaciamos esta fe y en qué contenedor lo colocamos? Si definimos la fe como la creencia o esperanza, fíjense, personal, a la medida de cada quien, en la existencia de un ser o seres superiores, un guía, un alguien a quien admirar, que generalmente implica un seguimiento de principios, normas, creencias y de actividades de vida, entonces quizá la religión es la adecuación en la que ponemos nuestra fe. Es por costumbre, porque mi mamá era de esa religión, o quizá porque estemos buscando algo que sea más a nuestra medida, más a nuestras ideas, más a nuestra creencia, que busquemos esto. La fe es el agua y la religión el vaso, dice Glenn Doyle, y así empezamos este capítulo. Y agradezco a mi Patreon, Ale, por darme esta frase maravillosa del libro que estaba leyendo, porque es un resumen perfecto de cómo cada quien tiene un vaso diferente y de un color diferente y cada quien le gustan las cosas diferentes. En el mundo hay más de 4,200 religiones y contando. Así que, ¿por qué no practicar el Jediismo? Sí, la creencia de los Jedi de esta película de Star Wars, que ahora ya se ha convertido en una religión y una de las religiones más crecientes en Europa en los últimos años. No se los estoy inventando, les prometo que esto existe. ¿O por qué no usar un colador en la cabeza para nuestras fotos o documentos oficiales como parte del pastafarismo, que es otra religión y que dictamina que así tenemos que salir en nuestros documentos oficiales? ¿O por qué no nos dejamos grabar y confesar todo y tener en video y en audio información de nosotros mismos para pertenecer a la cienciología? Todas estas son ejemplos reales de religiones, es decir, de sectas o de creencias que tuvieron más adeptos y ahora son una religión, y esto es verdad. Todas estas religiones y todas estas cosas mágicas, místicas, las vamos a ver en nuestro siguiente capítulo,
que es exclusivo para Patrons y ya les dije cómo pertenecer. Y voy a acabar este capítulo con una maravillosa cosa que encontré que se llama la regla de oro, the golden rule. Es una conjunción o resumen ejecutivo donde vamos a ver en diferentes religiones cuál es su regla de oro, cuál es lo único que nos tendríamos que aprender o tendríamos que buscar para entender un poco estas religiones. Y si se fijan, todo es exactamente lo mismo. En el budismo nos dicen, no dañes a otro con lo que no te gustaría que te dañaran a ti. En el cristianismo decimos, haz a otro lo que harías contigo mismo. El hinduismo, trata a otros como te tratarías a ti mismo. El Islam nos dice, haz o da a todos los hombres lo que desearías que se te hubiera dado o hecho a ti. El judaísmo nos dice, aquello que odias, haz a nadie. Los nativos americanos, vive en armonía porque todos estamos relacionados, todos estamos interconectados. La tierra sagrada, haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Y seguro les suena un poquito más. Los católicos decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si somos responsables de nosotros y de nuestras acciones y somos conscientes de lo que hacemos a los demás, quizá no necesitemos una religión tan arraigada. Si comprendemos que todos estamos interconectados y que la religión por excelencia es ser buena persona, entonces quizá no necesitaríamos pertenecer a sectas. Si confiáramos en los humanos, si confiáramos en nosotros mismos, si quisiéramos de verdad ser buenos, y yo sé que buenos es una cosa tan amplia y tan subjetiva, si quisiéramos ser humanos, si quisiéramos cuidar lo que nos da el planeta y quisiéramos cuidarnos a nosotros mismos, creo que no habría tantas religiones como la del unicornio rosa invisible volador. Pero este tipo de cosas lo vamos a hablar en Patreon. Si tienes Patreon, en este segundito que acabes ya está listo el otro capítulo. Y si no, búscame como Ligera de Equipaje en www.patreon.com, donde puedes apoyar este proyecto y vas a obtener muchas horas más de toda esta información. Creo que el respirar y permitir es también parte de mi religión. Creo que el hacer lo que quieras a nadie dañes es parte de quién soy, de quien me gustaría llegar a ser como humano, y creo que esta es la enseñanza de lo que yo creo. Esto fue Ligera de Equipaje. Y sí, respira y permite.